Hola a todos. En este vídeo vamos a estudiar el concepto de rango de una matriz. Por definición, el rango de una matriz es el máximo de filas y columnas linealmente independientes. Es decir, si tenemos una matriz, como por ejemplo la siguiente, es una matriz que sabemos que tiene dos filas y dos columnas, su rango, que vamos a representar simplemente así, aunque esta no es la única notación posible, es 1. ¿Por qué? Porque podemos escribir la segunda fila usando la primera. Fijaos que la segunda fila, 4, 6, es la primera multiplicada por 2. Entonces, solo hay una fila linealmente, solo hay una fila linealmente independiente. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a imaginar que tenemos una matriz cuadrada de orden 3, formada por esto. Como veis, podemos escribir la tercera fila usando las otras dos. Es decir, la fila 3 es igual a la fila 1 más la fila 2. Son linealmente dependientes. Pero la fila 1 no se puede escribir usando la fila 2, o la fila 2 no se puede escribir usando la fila 1. Por lo tanto, hay dos filas linealmente dependientes. Eso implica necesariamente que el rango de esa matriz B es 2. El hecho de que el rango sea el máximo número de filas o columnas linealmente independientes implica que el rango tiene una propiedad muy importante. El rango de una matriz que tiene F filas y C columnas es siempre más pequeño que el mínimo de filas y columnas, y siempre es más grande o igual que 0. Esa propiedad es importante, es el punto de partida siempre para calcular el rango de una matriz. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una matriz como esta, sabemos que es una matriz que tiene una fila y dos columnas. Pues sabemos que el rango de esa matriz es menor o igual que 1. Si tenemos otra matriz, como esta, por ejemplo, que es una matriz 2 por 2, el rango de esta matriz es menor o igual que 2. Si tenemos una matriz 7, 3, 5, 2 menos 1, 4, es una matriz 2 por 3, el rango de esta matriz B es menor o igual que 2. Es decir, el número mínimo de filas o columnas siempre nos dice un máximo que puede tener el rango. Pero es que además tenemos una condición aquí. Tenemos que el rango tiene que ser positivo o igual a 0. Pero la cuestión es que solo puede ser 0 si la matriz es nula. Solo es 0 si la matriz es nula. Y una matriz nula
es una matriz que está formada enteramente por números cero. ¿Qué ocurre? Que ninguna de estas matrices está hecha de números cero. Eso quiere decir que ya sabemos el rango de al menos una de ellas. La de arriba, necesariamente el rango tiene que ser 1, porque no es una matriz nula, no está hecha solo de ceros. Bien, aunque sabemos cuál es el límite superior y cuál es el límite inferior al rango de una matriz, por la propiedad que acabamos de describir, ¿hay algún modo de calcularlo? Sí, hay varios. Los métodos más habituales son el método de Gauss y el método que usa determinantes. El método que vamos a usar aquí va a ser el método con determinantes. Y vamos a empezar con varios ejemplos. Vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo. 1, 2, 3, 4. Cosas que sabemos. Como es una matriz con dos filas y dos columnas, sabemos que el rango de esta matriz tiene que ser menor o igual que 2. Como no es nula, sabemos que el rango tiene que ser mayor que 0, no puede ser igual. Eso quiere decir que solamente puede ser 0, 1 o 2. ¿Qué hacemos ahora? Ahora el primer paso que tenemos que hacer es hacer todos los determinantes de orden 2. Hacemos todos los determinantes de orden 2. Esta matriz, al ser de 2 por 2, solo tiene un determinante de orden 2, que es el determinante de la propia matriz. Esto es 1 por 4 menos 3 por 2. Esto es 4 menos 6, esto es menos 2, y esto es distinto de 0. Sabemos que eso significa que las filas o las columnas de este determinante son linealmente independientes, como veíamos en el tema de vectores. Por lo tanto, esto forzosamente nos dice que el rango de esta matriz es 2. Y ya habríamos terminado. Vamos a ver otro ejemplo más. Vamos a suponer que tenemos una matriz como por ejemplo esta. Esta matriz es una matriz 2 por 3 porque tiene 2 filas y 3 columnas. Y además sabemos que no es nula. Bien, con esas dos condiciones ya sabemos que el rango tiene que ser mayor que 0 y tiene que ser más pequeño o igual que 2. No puede ser 3. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es calcular los determinantes de orden 2. Y aquí tenemos un pequeño problema. Al ser de orden 2, significa que no podemos coger todos los elementos. Y entonces podemos coger, por ejemplo, esta parte de aquí.
esta parte de aquí nos da este determinante. Podemos calcular cuál es el resultado y es 0. Bien, es 0. Vamos a ver si hay otro determinante que podamos calcular. Sí, tenemos este, por ejemplo. Vamos a calcular ese. 3, 5, 6, 4. Y esto es 3 por 4 menos 6 por 5. Esto es 12. Esto es 30. Y esto sabemos que es distinto de 0. No nos interesa el valor exacto. Solo nos interesa ver que es igual o distinto de 0. ¿Y qué ocurre por lo tanto? Como hay un determinante de orden 2 distinto de 0, entonces el rango de esta matriz B es 0. Perdón, es 2. Cuidado con eso. Es 2. Otro ejemplo más. Vamos a coger la matriz, por ejemplo, 1, 2, 3, 2, 4, 6. Esta, evidentemente, es una matriz de rango igual a 1, pero vamos a usar el método de determinantes para ver cómo llegaríamos a ese resultado. Sabemos que C es una matriz con 2 filas y 3 columnas. Y sabemos que no es nula. Por lo tanto, si no es nula, tiene que ser su rango mayor que 0. Y si es una 2 por 3, tiene que ser menor o igual que 2. ¿Qué hacemos ahora? Calculamos los determinantes de orden 2. De orden 2. Por ejemplo, podemos coger esta parte de aquí. 1, 2, 2, 4. Y muy rápidamente se ve que ese determinante es 0. Si cogemos, por ejemplo, esta parte de aquí, 2, 3, 4, 6, vemos que ese determinante es 0. ¿Hay alguna combinación posible más? Sí, tenemos esta, por ejemplo, pero esta en principio ya no sería necesario calcularla. Todos son 0, entonces el rango de la matriz C tiene que ser más pequeño que 2. Vamos al siguiente. Y no es necesario ni siquiera hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos que 0 es menor que el rango de C y acabamos de demostrar que el rango de C es más pequeño que 2. ¿Cuál es el único número natural entre 0 y 1? Entre 0 y 2. El 1. Por lo tanto, el rango de esta matriz C es 1. Más ejemplos. Vamos a hacer otro ejemplo y este va a ser un ejemplo bastante más complicado. Vamos a empezar por una matriz 3, 2, menos 1, menos 1, 2, menos 3, 1, 7, 5, menos 1, 0 y 6. Cosas que sabemos. Es una matriz 3 por 4. Como es 3 por 4 y no es nula, sabemos que el rango tiene que ser más grande que 0
y tiene que ser más pequeño o igual que 3. Ya tenemos esa condición, es el punto de partida. Ahora lo primero es calcular los determinantes de orden 3. Ese 3 es por este límite. Cogemos la siguiente submatriz. Una submatriz es una parte de una matriz. Y hacemos el determinante. 3, 2, menos 1, 2, menos 3, 1, 5, menos 1, 0. Repito. Ese es el azul. Voy a usar la regla de Sarrus, por ejemplo. Sería, esto es 0. He multiplicado todo esto. Ahora sería 2 por 1 por 5, que es 10. 2 por menos 1 por menos 1, que es 2. Ahora las diagonales contrarias. Esto sería 15, sería menos 15. Esto sería menos 3, por lo tanto es más 3. Y esto sería 0. ¿Y qué ocurre? Pues esto es 12, esto es menos 12, por lo tanto es 0. ¿Podemos coger otro determinante? Sí, podemos coger, por ejemplo, el formado por estas dos y esta de aquí. Y esto nos da el siguiente determinante. 3, 2, menos 1, 7, 6, menos 3, menos 1, 2 y 5. Tendríamos 3 por menos 3 por 6, esto es menos 36. Tenemos más 70, más 2, menos 15, más 21, más 24. Vamos a ver cuál es el resultado. Si unimos todos sería 72. 72 sería 93. No hace falta ni siquiera realizar la operación completamente porque evidentemente este es distinto de 0. Por lo tanto, el rango de A es igual a 3. Es decir, la idea básica que hay es la siguiente. Primero nos fijamos en el número de filas y columnas que hay. Y nos fijamos en si es nula o no. Eso nos dice automáticamente cuál es el valor más pequeño y el valor más grande que puede tener el rango de una matriz. Después nos vamos al límite superior, en este caso es 3, y calculamos todos los determinantes posibles de ese orden, en este caso de orden 3. Si todos son 0, el rango tiene que ser menor que ese número. Y volvemos a repetir el proceso, en este caso sería para los de orden 2. Pero si alguno, solo uno, es distinto de 0, el rango es el orden de ese determinante.